aunque David tenía un gran propósito, no todo, como decimos nosotros, no todo fue miel sobre hojuelas. Aunque David tenía un gran propósito, no todo fue miel sobre hojuelas. Porque dice la Escritura, y quiero ponerles un poquito de contexto antes de leer esto, que la envidia surgió en el rey Saúl y que el rey Saúl quería matar a David. Lo quería matar y David tuvo que salir huyendo por todas las montañas. Tuvo que andarse escondiendo por mucho tiempo. Y esto es importante porque a veces creemos que cuando estamos con Dios no vamos a tener problemas o ya no vamos a tener dificultades. Pero aunque David tenía un gran propósito, pasó temporadas complicadas, pasó temporadas difíciles. La diferencia es que en esas temporadas Dios ha prometido estar con nosotros. No es que no vayamos a tener dificultades, sino que aún en medio de las dificultades, Dios va a estar ahí con nosotros. David tuvo que pasar un momento de andar huyendo y de andar de cueva en cueva, de andar huyendo de un lugar a otro, porque alguien lo quería matar y él no había hecho cosas incorrectas. Y es importante no desesperarnos cuando atravesamos esos momentos complicados, porque podemos llegar a creer que Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, o que Dios no se acuerda de nosotros. Pero debemos recordar, la semana pasada decíamos, y hoy lo cantábamos en algunas de las canciones, qué hermosas canciones que hoy estuvieron entonando desde la rondalla y luego cada uno de las alabanzas del grupo. Qué hermosas canciones, porque nos muestran que Dios también, decíamos la semana pasada, no tan solo es Señor, sino también es tu papá y es mi papá. Y así como un papá desea lo mejor de sus hijos, Dios también desea lo mejor para nosotros. Aunque hay procesos que como hijos a veces tenemos que vivir, porque esos procesos nos van a hacer aún más fuertes y aún van a fortalecer nuestro carácter. Y es importante que no nos desanimemos en esos momentos como David, que andaba de cueva en cueva, que andaba de un lugar a otro, pero que Dios estaba con él, pero se estaba fortaleciendo y estaba purificando el corazón de David. Lo que a veces hacen los problemas es que o nos pueden amargar o pueden cambiar nuestro corazón. Y hoy lo que estamos hablando es acerca de ser valientes para lo siguiente. Dice ahora sí, ya te conté todo el contexto. Y dice la Biblia en esta parte, en Samuel, donde estamos, dice la palabra de Dios de esta manera. Primer libro de Samuel, capítulo 22, ahora nos habla y nos dice: yéndose luego David de allí, huyó, porque te digo que andaba de un lugar a otro, huyó a otra cueva más. Es decir, andaba de un lugar a otro porque atrás de él andaba como sabueso el rey Saúl, andaba detrás siguiendo pisadas, andaba de un lugar a otro y se tenía que mover. Pero David llega a lo que llamamos, o lo que dice la Escritura que se llama la cueva de Adulam. Dice ahí mismo: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. El versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo
como 400 hombres. Mira esto, pues no se le juntaron las mejores personas, podemos decir. Si tú ves, se le juntaron, como decimos hoy, pura fichita, no de esas fichitas que tú dices, porque dice que eran endeudados, amargados, afligidos, personas que en su corazón estaban dañadas. Y hoy quiero que veas, porque vamos a ir a hablar a cómo este tipo de personas se convirtieron en valientes. Porque estas mismas personas que llegaron como los afligidos, como los rotos y como los endeudados, fueron personas que se convirtieron en algo que la Biblia describe como los valientes de David. Pero lo primero que quiero que veas es que ellos tuvieron que superar y ser valientes para que la amargura, la aflicción y todos esos problemas no ahogaran el potencial que tenían en ellos. Porque este tipo de características, la amargura, la aflicción y un montón de problemas, pueden ahogar el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ellos tenían un gran potencial, pero en este momento lo que vemos es que no se conocían como valientes, sino como el endeudado, el afligido y el amargado. Eso quiere decir que hay esperanza para todos nosotros, ¿no? Porque si en este momento, ¿no?, nosotros podemos ser y estar en una condición que creemos que a la gente, incluso cuando ven tu vida, a lo mejor no dan nada por ti. Y digan, de esta persona, de esta mujer, tal vez no te lo digan, pero a lo mejor lo piensan, ¿no? Y te ven y dicen, no creo que vaya a hacer muchas cosas. Y es lo que le pasaba a ellos, la amargura, la aflicción. Fíjate, estaban endeudados, y eso que en ese tiempo no había Electra, Coppel y tantas tiendas. Pero lo que tenían era un problema de carácter para manejar su dinero. Ahora imagínate hoy un problema de carácter, pero con tanta publicidad y mercadotecnia. Y esto nos puede estar ahogando el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Por eso hoy estamos hablando de ser valientes y no permitir que esto empiece a ahogar nuestra vida. Porque esto nos puede ahogar, aunque haya un potencial grande, nos puede dejar ahí y ser conocidos por este tipo de sobrenombres, de etiquetas. Pero qué maravilloso que no se queda ahí, porque si nosotros avanzamos, lo primero que vimos es esto: yéndose David de cueva en cueva, vinieron afligidos los que estaban en su corazón con un pesar, afligidos, amargados. Pero dice esto, si adelantamos un poquito más adelante, en el segundo libro, ahora un poquito más adelante, en el capítulo 23, en esta parte, segundo de Samuel 23, 8, mira cómo ha pasado tiempo y los que eran considerados de una manera empezaron a cambiar cómo se hablaba de ellos. Y yo anhelo, y Dios anhela, que cada uno de nosotros pueda tener sea valiente para avanzar a esos cambios. Sea valiente para que, imagínate eso, de repente el endeudado, el que le debía a todos lados, se encuentra pagando, se encuentra prosperando,
y se encuentra, como dice la palabra, no tan solo pidiendo prestado, no, sino ahora siendo generoso y aún prestando a otros. Imagínate qué cambio. El ser valiente y decir, voy a fortalecer mi carácter para fortalecer el dominio propio y entonces poder tener buena administración en mi dinero. Qué maravilloso que dice ahora la palabra, más adelante dice en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Mira ahora, el cambio que ellos hicieron. Segundo libro de Samuel 23:8. Segundo libro de Samuel 23:8. Mira esto. Estos son los nombres de los valientes. Mira cómo, qué cambio de nombre, qué cambio de perspectiva, del amargado al valiente, del afligido al valiente, del endeudado al valiente. Estos son los valientes que tuvo David. Y ahora empieza una lista de muchos nombres, pero me voy a centrar solo en 3. Porque la misma Biblia describe a 3, es decir, había muchos, los hombres que se habían ido, empezaron un proceso de cambio y de transformación, que ahora la Biblia los empieza a registrar hasta por sus nombres. La primera parte, como que decimos, aún el mismo escritor dice, mira, vamos a dejarle en los amargados, en los afligidos y en los endeudados. Evitémonos nombres, ¿no? En esta parte. En esto lo resumimos, ¿no? La condición es esta. Pero ya en los valientes, ya registra su nombre. Y de todos los valientes, la Biblia registra que todos sobresalían, pero había 3. O sea, como que empezaron cada uno a distinguirse por cosas diferentes. Características que empezaron o que tenían estos hombres, que hoy tú y yo podemos aprender. Por ejemplo, dice ahí, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Josep, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Dino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. ¿Se te puedes imaginar lo que registra la Biblia? No sé ni en la película más alocada que hayas visto de acción, no sé si ya tiene tiempo, Rambo, El Señor de los Anillos, Legolas y todos ellos, o sea, no alcanzaban a matar a tanta gente. Pero estos hombres empezaron a prepararse para cosas diferentes. Hace poco tuvimos el devocional que tenemos y que vamos leyendo como iglesia. Un proverbio dice esto: el caballo se alista para la guerra, pero Dios da la victoria. Pero la primera parte es cómo uno tiene que empezar a prepararse. Tiene que empezar a prepararse. Y me imagino a estos hombres con esa iniciativa de empezar a prepararse creyendo en la buena misericordia de Dios. Me encanta lo que dice el Salmo 27, porque el Salmo 27, David dice esto: hubiere yo desmayado si no creyere que voy a ver la bondad de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que prepararnos para esas cosas que Dios tiene para nosotros. Prepararnos, estar preparados. ¿Tú te puedes imaginar la condición física para matar 800 hombres? La condición física para agarrar la espada, la condición física para estar luchando, para estar peleando. Obviamente había una condición física de hombres que se habían preparado. Mi pregunta aquí es, ¿estás siendo valiente
para dejar la comodidad y prepararte para lo que Dios quiere usarte? Cada uno somos diferentes y hay cosas diferentes, propósitos diferentes, sueños diferentes. Algunos están pensando en un área, otros están pensando en aprender una habilidad, un talento. Dios te está posicionando en un área. La pregunta es, ¿tú te estás preparando? ¿Tú estás siendo disciplinado en prepararte para lo que Dios, para la victoria que Dios te quiere dar? ¿O estás dejando que la amargura, la indisciplina, porque recuerda que había indisciplina en estos hombres que estaban endeudados? ¿Estás dejando que estas cosas controlen tu vida? ¿O estás empezando a ser valiente para esos propósitos que Dios tiene para ti? Para las etapas que vienen. Cada uno tiene etapas por delante. Aún hablando de nuestra edad, los que somos jóvenes o los que estamos en una edad, digamos, o los que están en una edad que a lo mejor más adelante se van a estar casando. Yo soy muy de esa convicción de decir, vete preparando para esa etapa. Ves disfrutando cómo debe ser un buen papá, cómo debe ser una buena mamá. Pero lo mismo en cada etapa de nuestra vida, de prepararnos para esas victorias que Dios quiere darte. Serás valiente. Dice 800 hombres. Imagínate la condición, la estrategia que tuvo que tener este hombre. Vemos que empezó a haber un cambio. Dice, ahí sigue hablando de este hombre, dice que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos. Los filisteos era el pueblo enemigo de los israelitas. Pero recuerda esto, muchos permitían que los filisteos, empezando por Goliat, que era un filisteo, era parte del mismo equipo, les dijera qué iban a hacer. Pero estos valientes no permanecían eso. A mí el enemigo no me va a marcar el ritmo. Yo voy a desafiar los obstáculos que el enemigo intenta ponerme. No me voy a quedar con esos obstáculos que el enemigo me está poniendo. No voy a permitir que esos obstáculos roben el potencial que Dios ha puesto en mí. Dice que desafiaban lo que los filisteos querían hacerlo. Desafiaban. ¿Estás desafiando o te estás conformando con lo que el diablo te está diciendo? Qué desafiante es perdonar cuando el enemigo te dice que odies y que no se merece. Qué desafiante es decir, yo tomaré la decisión de vivir perdonando. Cuando el enemigo te está diciendo, mira nada más, mira esto, mira lo otro, eso es algo desafiante. Porque lo más fácil es destruir, es odiar. Lo más desafiante es hacer las cosas buenas cuando alguien nos está tratando mal. Es lo más cómodo. Pero recuerda esto, estaban en un proceso de los amargados a los valientes. Desafiaban a los filisteos, dice ahí mismo, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Mira, quiero que veas algo y más adelante también la misma Biblia lo escribe. Mientras otros se alejaban y corrían, los valientes permanecían.
Mientras algunos hombres de Israel corrían, otros hombres eran valientes. Y yo creo que hoy, como hombres, Dios nos está haciendo un llamado a recuperar la verdadera hombría. Hoy Dios nos está haciendo un llamado. Mientras hoy vemos una sociedad que cada vez más está corriendo hacia la diversidad de género, hacia costumbres o ideas o ideologías desviadas, hoy Dios nos está llamando a mostrar a la sociedad el papel de un buen padre. No un padre perfecto, porque lo decíamos la semana pasada, somos humanos. Aunque amamos a nuestros papás, tenemos errores. Aunque amamos a nuestros papás, no estamos exentos de cometer cosas que lastimen a nuestra familia. Pero eso tampoco, ni es una excusa, pero tampoco es una barrera no venir y decir, ¿sabes qué, hijo, hija? Aquí tengo que corregir. Papá también corrige, porque hay grandeza en poder corregir. Pero hoy, como hombres, Dios nos está llamando a mostrar la verdadera hombría como hombres, como padres, como abuelos. Mostrar esa hombría mientras otros corren. La verdad es más fácil a veces correr a los compromisos, aparecerse unos 30, 40 años después, que llevar todo el proceso. Es más desafiante. Requiere paciencia, cuidado, amor, compromiso. Pero hoy Dios nos está llamando a ser valientes, a ser hombres valientes. Recuerda que ellos ya había el potencial de valentía, pero la amargura y lo que ya hablamos eran barreras. Unos corren. ¿Qué haré yo? Ser valiente no es ausencia de miedo. No es que no sienta uno miedo, sino que a pesar del miedo y a pesar de muchas cosas, uno puede confiar en Dios y uno puede avanzar. No es que uno no vaya a sentir dudas, incertidumbres, pero ¿sabes qué podemos hacer ahí? Venir ante Dios y decirle, Señor, dame sabiduría. Señor, tengo dudas. Señor, esto no sé cómo hacerlo, como lo hizo Salomón. Le abrió su corazón y le dijo, soy joven y no sé cómo hacer esto. Dame sabiduría. La pregunta es, ¿correremos a los compromisos? ¿O entraremos a decir? A mí me encanta, porque si tú ves una parte en 2 Samuel 22:30, hay una promesa que el mismo en esta parte me encanta porque ellos cantaban y confiaban en Dios. Dice ahí donde estamos, un poquito atrás, dice, tú eres, en el versículo 29, ahí mismo donde estamos en Samuel 22:29, dice, tú eres mi lámpara, Dios, mi Dios. Mira esto, cómo estos eran las características, su forma de pensar había sido transformada, dice en esta parte. Estamos en 2 Samuel 29:30, te digo. Ahorita regresamos al 23 donde estamos, pero quiero que veas la mentalidad que había cambiado en estos hombres. Cómo Dios nos está llamando también a cambiar nuestra mentalidad. Dice en el versículo 29, 2 Samuel 22:29, dice esto: tú eres mi lámpara. Tú eres mi lámpara, Dios. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Fíjate cómo había cambiado el chip, la mentalidad de ellos. Dice, contigo. ¿Qué dice? Contigo. Mira cómo ellos también habían cambiado el chip de su mente, su forma de pensar. Porque la forma en cómo pensamos
va a determinar cómo actuamos. La forma en cómo pensamos va a determinar cómo actuamos. Su mentalidad había empezado una transformación. Tú eres mi lámpara en la oscuridad. Tú eres el que me vas a guiar. Contigo voy a desbaratar ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. Mira, su mentalidad era otra. Por eso qué importante que tú y yo cuidemos esa mentalidad. Porque su mentalidad había cambiado. Aunque esté en tinieblas, tú eres mi lámpara. Si tengo y mira, me encanta porque no tan solo habla de un enemigo, sino de ejércitos. Contigo voy a desbaratar ejércitos. Si hay muros, si hay problemas, tú estás conmigo, Señor. No voy a ser valiente en eso, Señor. No me voy a quedar estancado. Sigue hablando y dice en esta parte, el versículo 10, segunda de Samuel 23. Estoy hablando de aquellos, dice, unos corrieron y los valientes se quedaron. Versículo 10 dice, este se levantó. Estamos hablando de Eleazar, el segundo valiente, Eleazar. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y mira, sigue hablando y dice, aquel día Jehová dio una gran victoria. Y ahora sí, mira, ya cuando vio la victoria, mira lo que dice el versículo. Volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Si ves, mientras Eleazar había peleado, se había convertido, tanto que dice que su mano de tanto pelear, o sea, imagínate cuánto ese hombre estuvo peleando, que su mano se quedó pegada, ¿a qué dice? A la espada. ¿Sabes algo? Que la espada es un símbolo de la palabra. Si tú ves en Efesios, pone a la espada o pone a la palabra como un símbolo. La determinación de estar pegado a la palabra para vencer enemigos. No te alejes de la palabra. Porque hace rato dijimos, tu forma de pensar o nuestra forma de pensar determina nuestra manera de actuar. ¿Estoy pegado a la palabra de Dios? ¿Estoy pegado a ella? ¿Renovando mi chip? ¿Estoy pegado hasta que, como dijo de Eleazar, hasta que su mano, sus tendones? Hace poco, si los que estamos leyendo el devocional, es una buena estrategia y yo te quiero decir esto, busca las estrategias que tú te acomodes. Si no te acomoda una estrategia, busca otra. Y si esa otra no te acomoda, busca otra. Y si esa estrategia no se hacia ti no se acomoda, busca otra, pero no te rindas. No a la primera que tú digas, oye, ¿tú estás leyendo el devocional? No tengo. O sea, claro, o sea, si no tienes, ¿qué estás haciendo? Es que, y yo digo, mira, qué bueno, yo felicito a todos aquellos que son tan generosos que en algún momento han regalado su devocional. Te felicito. Pero luego le pregunto, oye, ¿y tu devocional? Lo regalé. ¿Y tú qué estás leyendo? No, nada.
no va a pasar mucho tiempo que el enfermo seas tú. Al que leyó el devocional, después le vamos a decir, oye, ¿se lo podría regresar? Porque ahora el que necesita ayuda, ¿quién crees que sea? Está bien. Tú regalaste a otro el devocional. ¿Y luego? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Te estás conformando en decir, no, pues ya hasta el otro año, ya no venden? Bueno, ¿y no hay copiadoras? ¿No puedes tomar fotos? ¿No puedes ir a un ciber y decir, oiga, mira, pero ¿sabes qué requiere eso? Valentía, ya disciplina, algo que se te quede pegado hasta que la mano, dice de Eleazar. Por eso eran hombres que tú dices, estos hombres hacen cosas que no cualquiera hace, porque tenían que cambiar el chip. Si queremos salir de la amargura, de la prisión, del endeudamiento, tenemos que aferrarnos a su palabra. Aférrate a ella, ve la posibilidad. Si no se da de una manera, saco copia, tomo foto, lo convierto en audio, de tal manera que no se te cierre. ¿Qué dice ahí? Dice, contigo desbarataré ejércitos y asaltaré muros. Ve la manera de que seas un Eleazar que se aferra a la palabra, porque entonces los enemigos van a ir a caer a tu lado. Como dice la palabra, a un lado van a caer 1,000, al otro 10,000, porque estás con el Señor. Pero si te rindes, créemelo, el amargado, el indisciplinado y el afligido volverá otra vez a hacer de las suyas en ti. Aférrate a la palabra. Aférrate. Si no intentas una u otra, escríbelo en una libreta, escríbelo en tu celular. No es que yo pierdo la libreta, ve otra cosa. Haz notitas, pero aférrate a ella. Que cuando la gente ya diga, oye, ya tú pura Biblia, todo lo que hablas, todo lo que dices sales con tu Biblia, porque tu mente empieza a ser cambiada. Pero si andas seco, o sea, si andas seco de la palabra, ¿qué va a salir de ti? Pura noticia, puro YouTube, pero de cosas, puro PRI, puro Morena. Está bien, o sea, está bien que te guste todo eso, no hay nada de malo. Pero te sabes más datos de las corcholatas que de cosas de la Biblia. No hay nada de malo en cosas, pero lo importante es que te aferres a la palabra. Aférrate a ello. Hace poco, y yo te doy un consejo, empieza de poco y aférrate. Hace poco acaba de pasar la Biblia en un año acerca de Esther. Y yo he repasado Esther, muchas cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, una de las cosas que yo escribía, y esto no lo escribo para predicar, no, esto es para mí, para meditar. Y yo meditaba y veía cómo en Esther dice que era huérfana de padres. Y yo escribía y dije, a veces podemos ser huérfanos, pero eso no quiere decir que no tenemos ya un buen futuro. Porque en Esther, quien la creó o quien la formó no fueron sus papás. Y yo escribía eso, Señor, no dejes que las excusas del pasado para mi vida, como que en esas me acurruco, ¿no? Es que a mí no me dieron esto. Si mi papá y mi mamá no hubieran hecho esto. Si a mí me hubieran insistido que estudiara, ¿no? Si a mí me hubieran...
Bueno, en su momento no se pudo. ¿Y hoy? Pero no te quedes con las excusas de no aferrarte a la palabra. Veía otras curiosidades, ¿no? Que uno se va metiendo en la palabra de Esther, ¿no? Dice Esther que un año antes de presentarla y sustituir a la reina Vasti, le echaron un montón de aceites, perfumes, y un año ahí la tuvieron tratando. Yo decía, oye, pero entonces aquí habla que también hay que cuidarse. Ponerse cremita o algo por el estilo, o algo ahí o sea, yo meditaba y decía, a ver, Señor, a veces creemos y hay cosas que descuidamos por indisciplinados. Cosas ¿qué vas haciendo? Aférrate a la palabra. Empezarás a ver cosas que a lo mejor antes ni sentido le tomabas, ni era importante, pero aférrate hasta que tus tendones, tu mano, todo esté aferrado a la palabra como ese hombre. De pasar a ser indisciplinado, decir, oiga, ¿no vieron mi Biblia? ¿No? ¿Dónde dejaron mi Biblia? Yo la tenía aquí. Todos tal vez empezamos así, pero tenemos que empezar a un punto de decir, no, a ver, espérate. Esto es un tesoro. Tu cajita de las alhajas no la dejas donde quiera. Lo tienes bien guardado, bien protegido. Esto es un gran tesoro. Sé valiente. Sé valiente, aférrate a la palabra. Si no es que yo no le entiendo en un lenguaje, cómprate otro lenguaje. Es que no busques excusas. Sé valiente. Es que si yo lo hubiera conocido joven, pues otra. Oye, todavía estás vivo. Todavía podemos avanzar. Sé valiente. Eleazar. Por eso esos tres registra que superaron a los otros. Dice Eleazar, seguimos en esta parte, dice, pegado en esta parte a la espada. Luego dice, mira, a mí lo que me encanta es que los que se habían ido ya cuando vieron, dice que regresaron, ¿no? Pero qué bueno que la Biblia lo aclara, dice, nada más regresaron por el puro botín, ¿no? Pero mira, aún tú vas a bendecir a muchos. Aún vas a bendecir a muchos. Pero hasta en esto se ve el cambio del corazón. Porque un amargado no es generoso. Un amargado todo está mal. Sí, estos vienen, se presentan, se hubieran quedado a la batalla. Pero hasta en esto vemos cómo el corazón de los amargados había cambiado. Aunque la Biblia lo registra, cuando estuvo lo mero bueno, huiste, luego regresaron, pero su corazón había cambiado. El amargado ya no, ahora invitaba. Valientes en medio de un mundo de cobardes. Valientes en un mundo de cobardes. Qué fuerte se escucha la frase. Pero Dios nos está llamando así, a ser valientes. Aunque otros abandonen el barco, te fortaleces en el Señor. Señor, estoy en la oscuridad, tú eres mi lámpara. Tengo un ejército, contigo desbarataré ejércitos. Tengo muros, contigo los voy a saltar. Eleazar es el segundo. El tercero, Sama. Mira esto, dice,
Después de esto, el versículo 11, fue Sama. Fue Sama, dice. El 3. Estamos, segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Después de este, fue Sama. Ahora, quiero solamente hacer un paréntesis para todos aquellos. ¿Cómo estás leyendo tu devocional? Porque en el Eleazar vemos, aférrate a la palabra. Hace poco yo hice un cambio, tanto en cuestión física. Yo constantemente, lo que te estoy diciendo es algo que lo trato de hacer a la práctica. Cambio de una manera, cambio de otra, de acuerdo a cosas que voy haciendo. Y hace poco me tomé el tiempo para ir, ¿cómo se puede decir? Digitalizando todo el devocional. Porque lo quería tener, dije, no, quiero algo que yo lo tenga, que pueda hacer, que pueda marcar, que pueda tener colores, que pueda funcionar con mis aplicaciones, de tal manera que yo pueda rayar, mover, modificar. Yo tengo una carpetita. Ojo, lo que te voy a decir, yo no lo digo, ¿cómo te puedo decir? Desde el punto de vista de alguien perfecto. No, lo que te estoy diciendo es desde el punto de vista de alguien que te quiere dar herramientas para que no te quedes ahí. Y te puedo decir, a mí me ha funcionado mucho eso. Yo tengo una carpetita especial en mi celular que se llaman devocionales. O sea, está ordenado por carpetitas y ya tengo ahí mis devocionales, el 2023, y digitalicé todo. No sé si se alcance a ver, a lo mejor no se alcanza a ver hasta allá, pero está rayado, tiene colores. No es algo que constantemente a todos le ando diciendo, oiga, no, es algo muy privado. Y ahorita lo hago porque digo, si alguien necesita en PDF por el mes, pues yo se lo puedo pasar, pero comprométate y aférrate a leerlo. Aférrate a eso. Busca estrategias. Tal vez para alguien más diga, no, a mí no me sirve eso. La letra está muy chiquita. ¿Sabes que en las fotocopiadoras hay algo que se llama ampliación? ¿No? Vas y me lo puede ampliar a tamaño carta o a otro tamaño. No sé, te sale muy caro. Si hay 2 o 3 que tienen el mismo problema y se unen, van a tener un devocional. Pero la cuestión es, como Eleazar, aférrate a la palabra, aférrate, porque entonces tus enemigos caerán. Tercero, Sama dice esto en esta parte. Después de este fue Sama, estoy en el versículo 11, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían reunido, y mira cómo en esto vemos cómo los enemigos ahí estaban, los filisteos. Dice, se habían reunido los filisteos en un pequeño terreno lleno de lentejas. Y mira otra vez, y el pueblo, no todos eran valientes, no todos. Y el pueblo había dicho, vamos a pelear, yo también le entro. No, dice, y el pueblo había huido delante de los filisteos. A veces es más fácil correrle. A lo que cuando el enemigo parece que es más fuerte, uno quiere darse por vencido. 7 veces cae el justo. O sea, si no se dio de una manera, lucha por otra. O sea, si Dios te está mostrando algo, no te des por vencido, lucha una. Y si no es de una manera, otra. Y si es de otra manera, otra. Si tienes que correr, corre. Si tienes que caminar, camina. Si te tienes que arrastrar, arrástrate. Pero no te des por vencido. No salgas huyendo ante los problemas de los filisteos. Si ya Dios te está dando la convicción, avanza. No se dio de una manera, ve por otra. No se dio de esta manera, ve por otra.
Vuélvete a preparar, vuelve a insistir. Sigue orando, sigue ayunando, sigue insistiendo. Pero no te des por vencido. En ese proceso, ¿sabes algo? A veces Dios va a cambiar las circunstancias, pero a veces Dios está cambiando tu corazón y mi corazón. Y en ese proceso lo que se está transformando es nuestro corazón también. Recuerda que dice la palabra que Moisés, después de haber sido procesado, fue uno de los hombres más mansos. A veces Dios está procesando nuestro corazón, cambiándolo. El hombre que decía, yo todo lo puedo, de repente nos damos cuenta y decimos, no, Señor, no todo lo puedo. Necesito tu fuerza. El hombre que se la sabía de todas, de repente dice, no, Señor, necesito de tu sabiduría. No te des por vencido en el proceso que Dios tiene ante tu vida. No huyas. Iba a decir no huyas, cobarde, pero se escucha muy fuerte, ¿no? En esa parte. Pero no huyas, ¿no? No huyas. Fortalécete en el Señor. Todos huían, pero Sama, fíjate algo, yo quiero en esta época que se vienen las lluvias sembrar un poco de frijol. Y me ponía a pensar, platicaba con alguno, ¿cómo se siembra el frijol? Específicamente me decían ¿cómo le llaman? De rama o abajo. Yo no soy muy experto, mira, tan solo no te puedo explicar si es de rama o hay uno que se extiende. Ajá, digamos esto, hortaliza, ¿no? Porque hay de varios tipos. Y estuve explicando y todo esto. Pero yo cuando leía esto, yo decía, ante un campo de frijol, ¿lo defendería? O diría, pues por frijoles, ¿quién se va a morir? ¿No? Porque dice que Sama defendió su campo de lentejas. Y dijo, no, de este campo de lentejas no voy a dejar que el enemigo tome el territorio. Y él dijo, no. Y dice, él tomó esa decisión, dice, en esta parte dice, separó donde había y luego mira lo que dice, un pequeño terreno. Y eran todavía fuera grande la cosa como para andar lleno de lentejas. Entonces el 12 se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. ¿Qué cosas tienes que pararte en medio y defender? En intercesión, en oración, en libros, en no darte por vencido. ¿Qué cosas te estás queriendo dar por vencido? ¿Has dejado de orar, de insistir? No, pues no me han dicho que va a haber campaña de oración. No me han dicho que va a haber ayuno. Como dijo una persona, yo le dije, oye, ¿y tú no sabes que eso es bueno? Sí sé, pero me gusta que me lo recuerden. No, le digo, oye, espérate. Le digo, mira, hay cosas que sí, alguien más te va a animar, y eso es bueno y hay que hacerlo. Pero la verdad, a veces hay cosas que ya sabemos, pero que hemos dejado de hacer. Y hemos dejado que el enemigo tome el control. Pero Sama dijo, no, tengo que interceder, tengo que orar, tengo que pararme en la brecha por esta situación. Y aquí es algo
que tú tienes que hacer. Por esa carrera, por ese hijo, por ese esposo, por ese corazón, hasta por ti mismo. Sé que soy de corazón duro. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Orar. Empieza a transformar mi corazón. Dice en esta parte, dice, defendió, y mira, me encanta lo que dice, y Dios y Jehová dio una gran victoria. Te está esperando una victoria, pero falta un valiente. Te está esperando una victoria en esa casa. Te está esperando más victorias, pero faltan valientes. Y yo estoy creyendo que en este lugar Dios nos está llamando a eso, a ir por esas victorias y que se levanten esos valientes. Dios estaba preparado y listo para dar victorias, como dijo el proverbista. Pero Jehová da la victoria, pero que el valiente se prepare. Por eso le dijeron a Josué, esfuérzate, sé valiente. Yo te voy a dar toda la planta o donde pise tu pie, voy a estar contigo. Sé valiente. Quiero cerrar con esto. La influencia de David para endeudados permitir que se convirtieran en valientes. La influencia. Si tú sigues leyendo, más adelante ves que otro valiente de su equipo mató también a gigantes. Habían aprendido de David cosas buenas. Hoy quiero invitarte a ti como padre, a los hombres que estamos en este lugar, a que seamos como ese David, que levanta líderes alrededor de nosotros. David no fue perfecto en sus caminos, pero empezó a levantar a los líderes que lo rodeaban. Quiero invitarte que como hombre seas ese líder, seamos ese líder. Hasta ahorita tal vez has hecho un buen trabajo, pero si hay áreas que tú dices, tengo que echarle ganas, tengo que seguir adelante, no me tengo que rendir ante la victoria que Dios me quiere dar. No te rindas. No seas un hombre que se rinda. Muchos te están viendo, muchos te están rodeando. Tu esposa, tus hijos, tus sobrinos. De los amargados y afligidos a los valientes. Toma esa decisión. Señor, quiero tomar esa decisión. Ser valiente. Ser valiente. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Sé valiente. Hoy hablamos acerca de esto. Sé valiente. Dice la palabra, Pablo diciéndole a Timoteo, no tengas temor, Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, le dice a Timoteo. Pablo a Timoteo le dice eso, aviva el fuego que hay en ti. Aviva el fuego que hay en ti. Y específicamente le dice esto, le dice, 2 de Timoteo 1:6, escúchame. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aviva el fuego, le dicen a Timoteo. Avívate, Timoteo. Aviva el fuego en tu corazón. Sé valiente.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales, Esperanza Tolcayuca.